Era solo una niña pequeña con un vestido azul, llorando en los escalones de una escuela de danza. Él era un multimillonario con traje, que casi pasó de largo hasta que 4 palabras cambiaron sus vidas para siempre. Era una tarde nublada de jueves a principios de primavera cuando Andrew Carter se encontró caminando por una tranquila calle residencial en las afueras de Seattle. No se suponía que debía estar allí. Su chofer había tomado un desvío equivocado y, en lugar de dirigirse directamente a la oficina para otra reunión con inversionistas, Andrew pidió que lo dejaran unas cuadras antes. Dijo que necesitaba aire. La verdad era que necesitaba silencio. Ese tipo que no hace preguntas ni espera respuestas. Caminaba con las manos en los bolsillos de su traje gris claro. Sus zapatos caros apenas hacían ruido sobre el pavimento húmedo. Andrew parecía exactamente el hombre que el mundo creía que era. Seguro, pulido, intocable. Pero por dentro, era solo la sombra del hombre que solía ser. Su esposa Lily había muerto hacía apenas 8 meses, tras una dura lucha contra el cáncer. Desde entonces, Andrew había perfeccionado el arte de funcionar sin realmente vivir. Llenaba su agenda con reuniones, lanzaba nuevas divisiones de su empresa y sonreía ante todas las cámaras indicadas. Pero su casa estaba en silencio, y su corazón aún más. Pasó junto a un modesto estudio de danza, escondido entre una lavandería y una charcutería. No era el tipo de lugar que normalmente notaría. No tenía grandes vitrinas ni marcas elegantes, solo un cartel de pizarra afuera que decía: Baile de padre e hija, hoy a las 5 p.m. Apenas lo registró hasta que la vio. Estaba sentada sola en los escalones frente al edificio, con las manos pequeñas dobladas sobre su regazo. El cabello rubio recogido en un moño prolijo con una cinta azul brillante, y llevaba un delicado vestido celeste que brillaba tenuemente bajo la luz débil. Sus zapatillas de ballet blancas estaban desgastadas y su postura era demasiado quieta para una niña de su edad. Andrew se detuvo instintivamente. Había algo en ella, en la forma en que sus ojos miraban al suelo como si éste la hubiera decepcionado, que lo hizo detenerse. Dudó, sin saber si acercarse la asustaría o le traería problemas. Pero al dar un paso más, ella levantó la vista. Sus ojos eran del color del mar justo antes de una tormenta. Azules, claros, pero cargados de emoción. No se sobresaltó, no preguntó quién era. En cambio, con una voz tan baja que casi no la oyó, dijo: «Es el baile de papá y yo no tengo uno». Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. No había dramatismo en su tono, solo una verdad simple. Y de algún modo, eso lo hacía aún más difícil de soportar. Andrew se agachó lentamente, poniéndose a su altura. Sus rodillas crujieron, recordándole que ya no era joven. Pero en ese momento, algo dentro de él, esa parte que había estado entumecida por meses, se movió. La miró a los ojos y sin siquiera pensarlo dijo: «Entonces seré tu papá para el baile». No hubo música dramática ni una multitud observando. Solo una niña con la esperanza rota y un hombre con el corazón roto, encontrándose en medio de una acera común, cambiando sus vidas sin siquiera darse cuenta. Sophie Brooks estaba terminando su 10º turno nocturno consecutivo en el hospital del centro, cuando su teléfono vibró con un mensaje de su vecina. Decía simplemente: «Emma se lo pasó genial en el baile. Te lo contará todo. Ah, y quizá quieras preguntarle sobre el hombre del traje gris». El mensaje la desconcertó, pero no tenía tiempo para responder. Ya llegaba tarde para recoger a su hija. Su cuerpo dolía de formas que ya había dejado de intentar describir. El piso del hospital había sido un caos toda la noche. Códigos de emergencia, alarmas, pacientes llorando, médicos gritándose. Ya se había acostumbrado a funcionar bajo presión constante, pero algunos días pesaban más que otros. Y hoy era uno de esos días. El peso del agotamiento oprimía sus hombros mientras conducía a casa en su viejo Honda Civic. El asiento trasero aún estaba lleno de juguetes viejos y uniformes que no había lavado en una semana.
Emma la esperaba en la sala de estar de la vecina, acurrucada en el sofá con una cajita de jugo en una mano y una tiara de plástico en la otra. Se veía radiante, brillando de una forma que Sophie no había visto en lo que parecía una eternidad. Su pequeño vestido azul tenía brillo en la falda, y sus mejillas aún estaban ligeramente sonrojadas por el esfuerzo. Sophie se arrodilló, apartó un mechón de cabello de la frente de su hija y le preguntó con suavidad: «¿Te divertiste, cariño?». Emma asintió con entusiasmo y comenzó a hablar toda de una vez. Las palabras salían como un grifo desbordado. «Fue increíble. Había luces, música, galletas y limonada, y todas pudimos girar y dar vueltas. Y mami, él me eligió». Sophie parpadeó. «¿Quién te eligió?». Emma sonrió de oreja a oreja. «El hombre del traje, el gris. Me vio sentada sola y le dije que no tenía un papá para bailar. Y entonces él dijo que sería el mío solo por el baile». Sophie se quedó congelada por un segundo. Una extraña opresión floreció en su pecho. Su primer instinto fue el pánico. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué un extraño había bailado con su hija? ¿Por qué nadie la había llamado? Su mente saltó a titulares y a historias de terror, pero entonces volvió a mirar el rostro de Emma. No había miedo en los ojos de su hija, solo asombro. Ese tipo de asombro que Sophie no había visto en ella desde hacía mucho tiempo, no desde que todo cambió. Después de agradecer a la vecina, Sophie condujo a Emma a casa, escuchando con atención cada detalle. Emma contaba la historia como si fuera un cuento de hadas. Dijo que el hombre tenía el cabello castaño y los ojos azules más amables, que la ayudó a atar su cinta cuando se soltó y le enseñó a girar sin caerse, que no le habló con condescendencia ni la hizo sentir como una niña pequeña. La llamó señorita Emma, e incluso le dio una rosa de la mesa de refrescos. Esa noche, Sophie arropó a Emma con el corazón atrapado entre dos emociones: alivio e inquietud. Alivio porque por primera vez en meses, su hija se había sentido vista y especial. Inquietud porque no sabía quién era ese hombre ni qué quería. Después, se acostó mirando fijamente al techo, escuchando el silencio de la casa. No había planeado criar a una hija sola. El padre de Emma se había ido hace 3 años, poco después del tercer cumpleaños de la niña, sin aviso ni explicación. Una mañana, le dio un beso a Sophie en la mejilla, hizo una maleta y simplemente nunca regresó. La hipoteca, las facturas, las cuotas de la guardería, todo recayó sobre los hombros de Sophie, y ella lo había soportado desde entonces, en silencio, decidida a no mostrarle a su hija lo difícil que se había vuelto todo. A la mañana siguiente, mientras Emma comía cereal, le mostró a Sophie una foto en el teléfono de la vecina. El hombre del traje gris estaba arrodillado junto a ella, tomándole la mano, ambos, en medio de una carcajada. La imagen golpeó a Sophie en el estómago, no solo porque era guapo, que lo era, sino porque parecía que de verdad le importaba. Había algo suave en la forma en que miraba a Emma, algo genuino. No estaba posando para la cámara, no fingía una sonrisa, solo estaba presente. Sophie no podía recordar la última vez que alguien había mirado a su hija de esa forma. Aún así, no podía bajar la guardia. Le preguntó a la vecina su nombre. «¿Andrew Carter?», respondió la vecina como si eso debiera significar algo. Sophie frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar. Más tarde ese día, durante su descanso en el hospital, lo buscó en Google. Lo que encontró la hizo sentarse. Andrew Carter era el CEO de una de las empresas tecnológicas más poderosas de la costa oeste. Forbes lo llamaba uno de los multimillonarios hechos a sí mismos más jóvenes del país. Había dado discursos en conferencias de Silicon Valley y aparecido en portadas de revistas. Pero su foto más reciente era diferente. Fue tomada en el funeral de su esposa. El pie de foto decía: «Gigante tecnológico se despide de su amada esposa tras su lucha contra el cáncer».
En la foto parecía 10 años mayor, vacío, desgastado. Sophie se quedó mirando la pantalla por un largo rato. El hombre que se había arrodillado junto a su hija no era solo un desconocido. Era alguien que el mundo consideraba intocable, más grande que la vida misma. Y, sin embargo, había visto a Emma sentada sola en la escalinata de una escuela de danza, y en lugar de pasar de largo como todos los demás, se había detenido. Esa noche, cuando Emma preguntó si tal vez podría volver a ver a papá Andrew, Sophie no tuvo respuesta. Pero algo en lo más profundo de ella cambió. Por primera vez en años, se preguntó no solo si podía sobrevivir, sino si tal vez algún día podría esperar algo más. Andrew Carter nunca se había sentido tan inseguro como cuando se paró frente al modesto adosado de la calle 18, sosteniendo un ramo de margaritas blancas. No era el tipo de lugar que solía visitar. Estaba acostumbrado a salas de juntas en áticos, vestíbulos de mármol pulido, restaurantes elegantes con servicio de ballet. Pero allí, en ese vecindario tranquilo y algo desgastado, con aceras agrietadas y bicicletas de niños esparcidas por los jardines, se sentía más fuera de lugar que nunca. Y, sin embargo, se quedó. Había llamado a la vecina desde el estudio de danza, explicando quién era, y preguntando si podía darle su número a la madre de Emma. Ni siquiera estaba seguro de lo que esperaba. Tal vez un agradecimiento incómodo o un rechazo educado. En cambio, 3 días después, recibió un mensaje de un número desconocido. Era corto y cauteloso. Emma quisiera darte las gracias en persona. Sábado por la tarde, 3 p.m. No había esperado una respuesta, y mucho menos una invitación. Y ahora, de pie allí con el corazón latiendo como el de un adolescente, se sentía ridículo por preocuparse tanto. Tocó 2 veces, no muy fuerte, y tras un momento, la puerta se abrió revelando a la niña que lo había cambiado todo. Emma sonrió en cuanto lo vio. «Viniste», dijo, lanzando los brazos alrededor de su cintura antes de que él pudiera reaccionar. Llevaba una camiseta amarilla suave con un unicornio, el cabello suelto y algo despeinado, y lo miraba con total confianza. Detrás de ella estaba su madre. Sophie Brooks no era lo que él había imaginado. Lucía cansada, pero no débil. Su rostro mostraba la fuerza silenciosa de alguien que ha visto demasiado y aún así sigue adelante. Llevaba el cabello recogido en una trenza suelta, y sus ojos, tranquilos pero agotados, se encontraron con los de él con una curiosidad cautelosa. Usaba jeans sencillos y una sudadera, y aún así tenía un atractivo que no tenía nada que ver con la moda o el estilo. No sonrió de inmediato, y Andrew no la culpó. Él era un desconocido que había aparecido de la nada y bailado con su hija. Su cautela tenía sentido. «Hola», dijo, ofreciendo las flores. «Traje esto para Emma. O para ti. O para las dos. La verdad, no estaba seguro». Sophie las tomó con cuidado y le dio una pequeña sonrisa reservada. «Gracias», dijo. «No tenías que hacerlo». «Lo sé», respondió él, sintiéndose de repente como un niño de 12 años. Pero quería. Ella lo hizo pasar. El hogar era pequeño, acogedor, vivido. Había dibujos pegados al refrigerador, un par de zapatillas de ballet junto a la puerta, y una estantería llena de cuentos infantiles y libros de enfermería. Los muebles no combinaban, pero todo estaba limpio y era cálido. Notó una foto enmarcada de Emma de bebé, junto a una pila de cartas sin abrir y facturas. Era un hogar construido con esfuerzo, no con dinero. Emma lo llevó de la mano al salón, insistiendo en que se sentara y viera su nuevo dibujo. Mientras le hablaba de la escuela y sus meriendas favoritas, Andrew la escuchaba. Escuchaba de verdad por primera vez en semanas. Había algo en su voz, libre y sin filtros, que calmaba algo roto dentro de él. Ella no intentaba impresionar a nadie. Solo quería compartir lo que amaba con alguien que quisiera escucharla. Sophie se sentó frente a él, observando en silencio al principio. Era amable pero reservada.
Finalmente, cuando Emma se fue corriendo a buscar su libro de calcomanías, Sophie habló por fin. «Solo quiero dejar algo claro», comenzó. «Agradezco lo que hiciste por Emma. De verdad, le diste algo que nunca olvidará. Pero no te conozco, y tengo que protegerla siempre». Andrew asintió de inmediato. «Lo entiendo. Yo sentiría exactamente lo mismo. No vine para complicar nada. No planeé nada de esto. Ese día solo vi a una niña que me recordó algo que perdí. Y no pude seguir de largo». La expresión de Sophie se suavizó apenas. «Tu esposa», dijo en voz baja. Él la miró sorprendido y luego asintió. «Sí, murió hace 8 meses. Cáncer. No tuvimos hijos. Queríamos... Pero se nos acabó el tiempo». Hubo un silencio entre ellos. No incómodo, sino denso. La pérdida compartida tiene una forma de igualar a las personas, sin importar cuán diferentes sean sus vidas. Sophie bajó la vista a sus manos. El padre de Emma se fue cuando ella tenía 3 años, sin nota, sin despedida. Creí que estaba preparada para esa posibilidad. Pero cuando realmente ocurrió, bueno, desde entonces no he confiado en nadie. Andrew se inclinó ligeramente hacia adelante, no para convencerla de nada, sino simplemente para estar más cerca. «No tienes que confiar en mí, no todavía, o nunca, si así lo decides. Solo quiero estar cerca si alguna vez Emma quiere hablar, o dibujar, o girar en círculos hasta caerse. Es bastante increíble», dijo Andrew. Sophie soltó una pequeña risa, inesperada, pero real. «Lo es», respondió, «y agotadora». Hablaron un poco más después de eso, nada demasiado profundo, libros favoritos. ¿Qué le gustaba comer a Emma? Cómo Sophie lograba trabajar turnos nocturnos mientras criaba sola a una niña. Andrew no ofreció lástima, solo curiosidad. Y Sophie, por razones que no podía explicar, se encontró respondiendo con honestidad. Él no la hacía sentir pequeña ni condescendida. Solo la hacía sentirse como alguien que no había sido vista en mucho tiempo. Cuando por fin se levantó para irse, Emma se aferró a su brazo. «¿Vas a volver?», preguntó, con los ojos abiertos de esperanza. Andrew se agachó para mirarla a los ojos. «Solo si tu mamá dice que está bien», respondió. Sophie no respondió de inmediato, pero cuando Emma la miró con esa carita suplicante y desprotegida, ella asintió en silencio. Afuera, mientras el sol descendía y pintaba el cielo de un dorado suave, Andrew caminó de regreso a su coche sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, como si las piezas de su mundo roto comenzaran lentamente a reorganizarse en algo nuevo, algo por lo que valía la pena tener esperanza. Habían pasado 3 meses desde el baile, y en ese tiempo, algo no dicho pero innegable había empezado a crecer entre Andrew, Sophie y Emma. Lo que comenzó como un acto de bondad se convirtió en una parte habitual de sus vidas. Tardes de domingo en el parque, noches de películas con palomitas desparramadas por el sofá. Emma corriendo a la puerta cada vez que sonaba el timbre, con la esperanza de que fuera él. Sophie había comenzado a sonreír más. No eran sonrisas amplias y fáciles como las de otra época, sino suaves, silenciosas, que se deslizaban por las comisuras de su boca cuando no se daba cuenta. Andrew nunca se sobrepasaba, nunca intentó reemplazar a nadie. Simplemente se presentaba por completo y sin expectativas. Y Emma, que antes llevaba una tristeza callada en su pequeño cuerpo, ahora caminaba un poco más erguida. Pero la paz nunca duraba mucho en el mundo de Sophie. Una tarde, al salir del hospital, su teléfono sonó con un número que no veía desde hacía años. Al principio pensó que era un error. Luego se congeló. Era él, Derek, el padre biológico de Emma. Su voz era casual, casi engreída, como si no hubiera pasado el tiempo. «Hola, Soph. Estuve pensando. Quiero ver a mi hija». Sophie casi dejó caer el teléfono. Su mente se llenó de una mezcla ardiente de rabia y miedo.
No había llamado en más de 3 años. Ni tarjetas de cumpleaños, ni manutención, ni siquiera un mensaje. Solo silencio. Como si ella y Emma nunca hubieran existido. Logró estabilizar su voz lo suficiente para decir: «No tienes derecho a llamarla tu hija. Renunciaste a eso el día que te fuiste». Pero Derek no se alteró. De hecho, parecía divertido. «Escuché que estás saliendo con alguien importante. Un tipo CEO, ¿no? ¿Cómo se llama?» «Carter. Debe ser agradable. Con todo ese dinero flotando por ahí, me hace pensar que tal vez debería empezar a considerar mis derechos otra vez». Entonces lo entendió. No le importaba a Emma, le importaba el control, el poder, el dinero. Sophie colgó sin decir una palabra más. Le temblaban tanto las manos que tuvo que sentarse en la acera frente al hospital. Su primer instinto fue proteger a Emma, pero el segundo fue puro temor. Derek siempre había sabido colarse entre las grietas, usando encanto cuando le convenía, manipulación cuando no. Y si realmente quería pelear por la custodia, o incluso visitas, encontraría la forma de hacerles la vida imposible. Esa noche llamó a Andrew, no para entrar en pánico ni para desahogarse, sino porque no quería enfrentarlo sola. Él llegó a su puerta 20 minutos después, aún con el blazer puesto, la corbata floja y los ojos serios. Ella le contó todo. La llamada repentina de Derek, su tono, sus palabras, su amenaza. Esperaba que Andrew se enojara o intentara resolverlo con dinero o contactos. Pero no lo hizo. Simplemente se sentó junto a ella en el sofá y dijo: «Pase lo que pase, no lo harás sola. Lucharemos juntos». Emma dormía en la habitación contigua, ajena a la tormenta que se avecinaba. Sophie observó el ascenso y descenso del pecho de su hija con cada respiración tranquila, y supo que no podía permitir que esa paz fuera arrebatada, pero también sabía que Derek no se iría en silencio. 2 semanas después, recibió una carta oficial por correo. Derek había presentado una solicitud de custodia compartida. El lenguaje era astuto, manipulador, alegando que se le había negado el acceso y que buscaba reparar un vínculo perdido. Sophie sintió náusea solo al leerlo. Ni siquiera sabía qué le gustaba comer a Emma, mucho menos lo que soñaba por las noches. El proceso legal comenzó rápido. Reuniones, documentos, fechas de audiencia. Andrew ofreció todo su apoyo, acompañándola en todo momento. Trayendo café a las audiencias tempranas, sentándose en silencio junto a ella en las salas de espera cuando las palabras no bastaban. Lo más difícil fue explicárselo a Emma. Sophie eligió sus palabras con cuidado, manteniendo la voz calmada, aunque el corazón le latía con fuerza. «Cariño», comenzó arrodillada junto a su hija. «Hay algo de lo que tenemos que hablar. Alguien del pasado quiere verte, alguien que solía estar aquí cuando eras muy pequeñita». Emma frunció el ceño, claramente confundida. «¿Quién?» «Tu papá biológico», dijo Sophie con suavidad. «Se llama Derek. Está pidiéndole al juez que lo deje ser parte de tu vida otra vez». Emma guardó silencio por un largo rato. Su pequeña cara era un misterio. Luego susurró: «Tengo que verlo». Sophie la abrazó con fuerza. «Vamos a hacer todo lo posible para que no tengas que hacer nada para lo que no estés lista. No estás sola en esto». Esa noche, cuando Sophie la arropó, Emma le apretó la mano y preguntó: «¿Andrew seguirá siendo mi papá si ese otro hombre vuelve?» La garganta de Sophie se cerró. No se había permitido pensar tan lejos, temerosa de no poder prometer lo que quería. Pero dijo lo único que sabía con certeza: «Andrew te quiere. Eso no cambia, pase lo que pase». Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión legal y agotamiento emocional. Derek estaba engreído en la sala del tribunal, vestido como un hombre reformado, contando historias de arrepentimiento y redención, pero subestimó algo: a Emma. Cuando el juez solicitó una sesión privada con la niña para escuchar sus sentimientos, Emma entró a esa sala con toda la fortaleza silenciosa de su madre,
y la estabilidad que Andrew le había ayudado a encontrar. Más tarde, Sophie y Andrew se enterarían de lo que Emma dijo gracias a la psicóloga infantil asignada por la corte. Ella había hablado suave pero con claridad. Mi verdadero papá es el que bailó conmigo cuando estaba triste. Él no se fue. Él estuvo ahí. Ese es el tipo de papá que yo quiero. Sophie lloró al escuchar eso. No solo por las palabras, sino porque vinieron de una niña que tenía todas las razones para sentirse abandonada por el mundo, y aún así había encontrado el valor para elegir el amor. La petición de custodia fue rechazada. Derek no tenía derechos legales ni legitimidad, y el tribunal dejó claro que forzar una relación con una niña que no la deseaba no era lo mejor para ella. Cuando regresaron a casa esa tarde, agotados pero victoriosos, Emma corrió directo a los brazos de Andrew y le susurró: «Sigues siendo mi papá del baile, ¿verdad?». Él la levantó sin dudar. «Siempre», respondió. Y por primera vez en lo que parecían años, Sophie se permitió creer que tal vez lo peor por fin había quedado atrás. Las semanas que siguieron a la decisión del tribunal fueron una mezcla extraña de agotamiento y alivio silencioso. Sophie sentía como si hubiese estado conteniendo la respiración durante años y finalmente hubiera exhalado. Pero incluso ahora, con el fallo del juez a su favor y Derek legalmente fuera del panorama, una parte de ella no podía dejar de prepararse para otro golpe. El trauma te enseña a esperar que los buenos momentos solo sean prestados. Aún así, había algo innegablemente diferente ahora. La sombra que había estado sobre su familia por tanto tiempo comenzaba a disiparse. Emma dormía mejor. Ya no se despertaba llorando por sueños que no entendía. Ya no preguntaba si alguien vendría a llevársela. En cambio, se levantaba de la cama cada mañana con su energía habitual, trenzando el cabello de su muñeca y preguntando cuándo volvería Andrew. Su vínculo solo se había hecho más fuerte. Él era a quien Emma corría para mostrarle sus dibujos, a quien exigía que la empujara más alto en los columpios, quien se sentaba con ella mientras intentaba leer palabras grandes en voz alta, animándola con cada pequeño logro como si hubiera ganado un campeonato. Sophie notaba cómo Andrew se había vuelto una presencia constante en sus vidas, no de manera ruidosa ni de golpe, sino poco a poco, con constancia. Estaba allí para las cenas de los domingos, ayudando con las compras, sentándose con Sophie hasta tarde después de que Emma se había ido a dormir. Hablaban de todo: infancias, pérdidas, sueños que no habían dicho en voz alta en años. No había necesidad de impresionarse mutuamente. Las máscaras que ambos usaban en sus mundos pulidos y separados habían caído silenciosamente. Una noche, Sophie se encontró de pie en el fregadero de la cocina, mirando al patio trasero donde Andrew y Emma estaban construyendo una casita para pájaros algo torcida. Lo observó mientras sostenía las pequeñas piezas de madera y dejaba que Emma martillara los clavos, incluso cuando doblaba dos completamente. No la corrigió ni suspiró frustrado. Solo sonrió, ajustó las piezas y volvió a intentarlo. Esa imagen, Andrew, paciente y presente, cubierto de pegamento y risas, encendió algo en su pecho que había enterrado durante años. No era solo afecto, ni solo gratitud. Era amor. No el amor cauteloso de, quizá algún día, que pensaba que podría encontrar de nuevo, sino algo más verdadero, sólido, ganado. Seguía mirando cuando él entró, los brazos llenos de pinceles y virutas de madera. Emma saltando detrás de él. Sonrió, con el cabello desordenado y una mancha de pintura azul en la mandíbula. «Hemos creado una obra maestra», dijo, «y posiblemente violamos varios códigos de seguridad». Emma levantó la casita como si fuera un trofeo, radiante. Sophie rió y luego habló, su voz más suave de lo que esperaba. «Gracias por todo esto, por ella». Andrew se encogió de hombros, como si no fuera nada. «No tienes que agradecerme.
Sí, dijo Sophie, encontrando su mirada. Citos sí tengo. Porque nos elegiste cuando no tenías por qué hacerlo. Él no respondió de inmediato. En cambio, la miró. De verdad la miró más allá de los ojos cansados y la sudadera desgastada, más allá de los meses de miedo y cautela, y vio a la mujer que había luchado cada día para mantener su vida en pie. Lo hice, dijo finalmente, y los elegiría otra vez. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Andrew y Sophie se sentaron en el sofá, con la televisión parpadeando con algún programa. Ninguno lo estaba viendo realmente. El silencio entre ellos se había vuelto cómodo, como la pausa entre dos latidos. Andrew se movió un poco y la miró. Sé que las cosas han sido complicadas, y no te estoy pidiendo nada ahora mismo, pero necesito que sepas algo. Sophie se giró hacia él. La amo, dijo en voz baja. A Emma. No solo porque sea una niña maravillosa. La amo como si fuera mía. Y sé que no lo es. No por sangre, pero eso no importa para mí. Nunca ha importado. Sophie sintió que se le cerraba la garganta, con lágrimas quemándole los ojos antes de poder detenerlas. Instintivamente tomó su mano, y cuando sus dedos se tocaron, fue como si algo se asentara entre ellos, algo que ambos habían estado rodeando por un tiempo pero que no se habían atrevido a nombrar. Lo sé, susurró ella. Ella también lo sabe. A la mañana siguiente, sucedió algo inesperado. Una carta llegó en un sobre sencillo, dirigida a Sophie con una caligrafía que no había visto en años. Al principio, el estómago se le retorció. Derek intentaba otra vez. Había encontrado otra laguna legal, pero cuando la abrió, se quedó congelada. La carta venía de una prisión estatal a 2 condados de distancia. La letra era indudablemente suya, pero el tono era distinto, despojado de ego, crudo. Derek había sido arrestado unas semanas después de la audiencia de custodia por cargos no relacionados con Sophie: fraude financiero, agresión, violación de libertad condicional. La carta era una disculpa, aunque rota, torpe. Admitía haberlas abandonado, haber elegido su propio bienestar por encima de su familia, haber vuelto solo cuando pensó que podría sacar algo a cambio. Siempre fuiste mejor que yo, escribía, y Emma tuvo suerte de sacar eso de ti. Pensé que venía a reclamar algo que era mío, pero ahora veo que nunca lo merecí. Ella no es mía, yo no soy de ella. Por favor, no dejes que crezca odiándome. Déjala olvidarme y amar a quien la está amando ahora. Adjunto venía un documento oficial notariado de renuncia total a la paternidad. Era corto y legalmente vinculante. Había firmado cualquier derecho, reclamo o presencia futura en la vida de Emma. Sin apelaciones, sin condiciones. Solo un final. Sophie se quedó sentada en la mesa de la cocina por mucho tiempo, con la carta en la mano, mientras el sol salía detrás de ella como una promesa silenciosa. Cuando Andrew llegó esa mañana, Emma se lanzó a sus brazos como siempre. Pero esta vez Sophie no solo observó. Se acercó a ellos, deslizó la carta en las manos de Andrew en silencio y apoyó su cabeza en su hombro. Parece que ya no estamos viviendo a préstamo, dijo suavemente. Él la miró, luego a Emma, que tarareaba feliz mientras hablaba sobre panqueques. No, dijo, lo estamos construyendo. Ese verano llegó lentamente ese año, extendiéndose sobre Seattle como un largo suspiro después de una temporada de contener la respiración. La lluvia se suavizó, los días se alargaron, y la luz que entraba por las ventanas de la pequeña casa adosada de Sophie se sentía más cálida, más indulgente. Después de todo, las batallas legales, el miedo, las noches eternas. La vida finalmente se asentaba en algo que se sentía como paz. No perfecta, no sin dolores silenciosos, pero real, sólida y sobre todo,
ganada. Emma había florecido. Ahora reía con todo su cuerpo, sin miedo y sin barreras, como una niña que por fin cree que el suelo bajo sus pies no va a desaparecer. Sus dibujos cubrían el refrigerador. Sus zapatos siempre estaban sucios por correr en el patio trasero. Había comenzado a llamar papá a Andrew sin que nadie se lo pidiera. Un día simplemente se le escapó en medio de una frase, como si lo hubiera dicho toda su vida. Andrew había levantado la mirada hacia Sophie cuando ocurrió, sorprendido, emocionado. Pero no dijo nada en el momento. Más tarde esa noche, le confesó que era la palabra más importante que alguien le había dicho en su vida. Sophie estaba aprendiendo, lentamente, a dejar atrás el modo de supervivencia. Durante años, había existido en un estado constante de tensión, lista para correr, para luchar, para resistir. Pero ahora se descubría quedándose un poco más en la cama los domingos, cocinando no solo por necesidad, sino por placer. Se permitía reír más seguido, y cuando se miraba al espejo, ya no solo veía a una madre cansada. Veía a una mujer otra vez. Una mujer que había atravesado el fuego y salido más fuerte. Y veía a Andrew a su lado en cada paso del camino, sin exigir nada, sin presionar, simplemente estando allí, como luz del sol filtrándose entre los árboles. Fue en medio de esa nueva felicidad tranquila que llegó otra carta. No tenía remitente. Solo el nombre de Sophie impreso con letra clara al frente. El papel por dentro era rayado. La caligrafía familiar de una manera que le apretó el pecho antes incluso de leer la primera palabra. Era de Derek, pero no del Derek que recordaba. Ella recordaba al hombre que desapareció sin mirar atrás, que volvió solo para causar más daño. Esto era diferente. La carta era corta, pero llevaba un peso que se le clavaba en las costillas al leerla. Ahora estaba en prisión, cumpliendo condena por múltiples delitos, algunos no relacionados con ella, otros que completaban una imagen más oscura de la vida en la que había caído. El tono estaba desprovisto de encanto. No intentaba manipular ni provocar. Sonaba cansado, derrotado, sincero de una forma que Sophie nunca pensó ver en él. Admitía que le había fallado. No intentaba explicarse ni justificarse. «Tú eres buena», escribió. «Lo intentaste. Yo no estaba listo para ser padre ni hombre, y huí de ambos. Pensé que podía volver y tomar algo que ya no era mío. Pero al ver lo que has construido, incluso desde la distancia, me di cuenta de que nunca fui quien lo merecía». La carta continuaba, describiendo momentos que recordaba de cuando Emma era bebé. Su risa, la forma en que se dormía sujetando su dedo. «A veces pienso en eso y siento que estoy aferrado a la vida de otra persona», escribió, «porque yo lo solté todo, y ahora solo quiero hacer lo único correcto que puedo». La última página era oficial. Un documento notariado que renunciaba a todos los derechos parentales restantes. Una firma final sin condiciones. Derek había cerrado la puerta por la que una vez irrumpió, y esta vez la había cerrado con llave desde el otro lado. Sophie se quedó sentada en la mesa de la cocina con la carta sobre su regazo, sin poder moverse durante mucho tiempo. Era algo extraño recibir lo que siempre te habías deseado de alguien a quien nunca esperaste volver a ver. No había alegría en esa carta, solo silencio. Pero en ese silencio había espacio. Y por primera vez en años, ese espacio no estaba lleno de miedo. Esperó para mostrársela a Andrew. Esa noche, después de que Emma se fue a dormir, le entregó el sobre sin decir una palabra. Él lo leyó con atención, frunciendo el ceño a medida que avanzaba. Al llegar al final, levantó la mirada hacia Sophie con una expresión parecida al asombro. «No pensé que fuera capaz de esto», dijo Andrew. «Yo tampoco», respondió Sophie. Se quedaron sentados un rato sin hablar. Luego Sophie se recostó en la silla, frotándose las sienes. «¿Sabes qué es lo extraño? Siempre pensé que me sentiría victoriosa si esto pasaba, como si finalmente hubiera ganado.
Pero no es así. Solo me siento más liviana y un poco triste por el hombre que pudo haber sido. Andrew estiró la mano por la mesa y tomó la suya. Eso es porque no eres una persona amarga. Has pasado por el infierno, pero no dejaste que eso te volviera cruel. Más adelante esa semana, Sophie le explicó a Emma sobre la carta de la manera más sencilla posible. No la leyó en voz alta ni habló sobre prisión. Solo le dijo que, a veces, las personas se dan cuenta demasiado tarde de lo que importa, y que su primer papá había tomado la decisión de alejarse para que ella pudiera seguir viviendo una vida llena de amor. Emma guardó silencio un momento, procesándolo como solo los niños saben hacerlo, con simpleza y una claridad sorprendente. ¿Entonces ahora solo somos nosotros?, preguntó. Sophie sonrió y le apartó un mechón de cabello de la cara. Siempre hemos sido nosotros. Ahora solo es más oficial. Emma asintió pensativa. Me gusta nuestro nosotros, dijo. Especialmente con panqueques. Esa noche hicieron panqueques para cenar. De arándanos, los favoritos de Emma. Andrew llegó a mitad de la preparación, aún con ropa de trabajo, y Sophie le puso una espátula en la mano. Nadie volvió a mencionar la carta. No hacía falta. Los días pasaron, luego semanas. Andrew pasó más tiempo en la casa, integrándose en silencio al ritmo de su pequeño mundo. Sophie ya no dudaba cuando él le tomaba la mano en público. Emma ya no tocaba la puerta antes de irrumpir en su oficina en casa, trepándose a su regazo en plena videollamada y anunciando su presencia como si perteneciera allí, porque lo hacía. Una noche, después de que Emma se durmiera, Sophie y Andrew se sentaron en el porche, tomando té y viendo aparecer las estrellas. El aire olía a pasto y a asfalto tibio. Sophie lo miró, con la voz baja pero segura. Creo que estamos listos, dijo. Andrew se volvió hacia ella, levantando las cejas. ¿Listos para qué? Ella sonrió. Para dejar de contenernos. Para dejar de esperar que algo se rompa. Él no dijo nada por un momento. Luego le tomó la mano, la levantó suavemente y le besó la frente. Yo ya estaba listo, susurró. Y por primera vez, Sophie lo creyó. Todo. La paz, el amor, la vida que por fin se les permitía construir. No prestada, no frágil, sino suya. Completamente y sin miedo. La invitación llegó en un sobre grueso color crema con bordes dorados, mezclado entre el montón habitual de correo, lleno de promociones de supermercado y facturas. Sophie lo abrió distraída mientras estaba en la cocina, limpiándose masa de panqueques de las manos, esperando encontrar algún evento benéfico local o boletín del vecindario. Pero cuando sus ojos recorrieron las letras elegantes del interior, se le cortó la respiración. Era de la Fundación Aurora, una de las organizaciones benéficas infantiles más importantes de la región, invitando a Andrew Carter y sus acompañantes a asistir a su gala anual. Vestimenta formal. Cena. Subasta silenciosa. Una noche bajo candelabros y jazz suave. Sophie sonrió levemente, sin sorprenderse de que Andrew hubiera recibido una invitación. Formaba parte de más de una junta filantrópica, y solo su nombre podía financiar la mitad del evento. Cuando él llegó más tarde esa noche, ella le entregó el sobre con una sonrisa burlona. Al parecer, la gente elegante aún te quiere. Andrew alzó una ceja y echó un vistazo a la invitación. Ah, eso. Olvidé que era esta semana. Normalmente solo envío un cheque y me salto la parte social. Sophie se apoyó en la encimera, brazos cruzados, con una mirada juguetona. ¿Así que estás diciendo que nunca has ido a uno de estos? Una o dos veces, admitió, dejando el sobre la mesa. Pero no es exactamente mi ambiente. Demasiados apretones de mano, demasiadas conversaciones que suenan a entrevistas. Emma, sentada en la mesa de la cocina dibujando un perro con 6 patas y una corona,
Levantó la vista de pronto. ¿Puedo ir? Sophie rió suavemente. No es realmente una fiesta para niños, cariño. Andrew se agachó junto a la silla de Emma, inspeccionando su obra como si fuera una pieza de museo. ¿Sabes qué?, dijo. Puede que no sea una fiesta para niños, pero tal vez este año podamos hacer una excepción. ¿Qué tal si vienes como mi invitada? El rostro de Emma se iluminó como un amanecer. ¿En serio? Sophie miró a Andrew por encima de la cabeza de su hija, con una mezcla de diversión y leve sospecha en los ojos. ¿Vas a llevar a una niña de 6 años a una gala formal? Él sonrió. Solo si su mamá también va. Así fue como, una semana después, Sophie se encontró frente al espejo de su habitación, con un vestido azul marino que nunca pensó que volvería a usar. Había estado guardado al fondo de su armario durante años, un recuerdo de una versión más joven de sí misma que solía asistir a bodas y cenas, cuando las noches no se pasaban con uniforme médico bajo luces fluorescentes. Sorprendentemente, el vestido aún le quedaba, y mientras ajustaba los tirantes y recogía un mechón suelto de cabello, apenas reconocía a la mujer que la miraba desde el reflejo. No porque estuviera tratando de parecer otra persona, sino porque por fin había dejado de esconder a la mujer que solía ser. Emma llevaba un vestido dorado pálido con falda de tul que brillaba bajo la luz. Su cabello recogido en un moño con un broche en forma de estrella. Andrew llegó a la puerta con un esmoquín negro perfectamente entallado, que parecía effortless en él, con un pequeño ramo de flores blancas para Emma y una gardenia para Sophie. No dijo mucho al verlas. Solo sonrió, con esa forma tranquila suya, como si estuviera guardando ese momento en algún rincón privado de su corazón. El salón era impresionante. Techos altos, luces cálidas colgando como estrellas, y largas mesas cubiertas de manteles marfil. Un cuarteto de cuerdas tocaba en una esquina, y camareros ofrecían aperitivos delicados en bandejas de plata. Sophie se sintió fuera de lugar por apenas 10 segundos, hasta que Andrew tomó su mano y se inclinó para susurrarle. «Todos te están mirando. Eres lo más hermoso de esta sala». Ella puso los ojos en blanco con cariño, pero las mejillas se le sonrojaron. Bailaron lento al principio, y luego se turnaron para girar a Emma por la pista, su risa más fuerte que la música. La gente los observaba con sonrisas suaves, no solo por quién era Andrew, sino por la calidez obvia y genuina entre ellos. No era una actuación. Era real, y se notaba en la forma en que se movían juntos, con ternura, sin miedo. A medida que avanzaba la noche, comenzó la subasta benéfica y los invitados volvieron a sus mesas. Andrew se puso de pie y carraspeó, pidiendo el micrófono. La sala se silenció. Sophie lo miró sorprendida. Él no había mencionado ningún discurso. Él se situó al frente, alto y sereno, con la pequeña mano de Emma en la suya. La mayoría me conoce como empresario, o tal vez hayan leído sobre mi empresa en las noticias, pero esta noche no quiero hablar sobre innovación ni crecimiento de mercado. Quiero hablar sobre un momento que lo cambió todo para mí. Se detuvo, mirando a Emma con una sonrisa suave. No hace mucho, pasé frente a una escuela de danza y vi a una niña sentada sola en los escalones. Dijo que no tenía papá con quien bailar, y yo le pregunté si podía hacerlo solo por ese momento. No sabía que decir sí a ese baile sería decir sí a todo lo que vino después. A la familia, a la sanación, al amor que no sabía que podía volver a sentir. Los ojos de Sophie se llenaron mientras escuchaba, el corazón latiéndole con fuerza. Andrew continuó, su voz firme. A veces, las personas que más nos necesitan no buscan grandes promesas ni planes perfectos. A veces solo necesitan que estemos ahí. Así que este año, voy a igualar cada donación hecha esta noche. No porque se vea bien en papel, sino porque creo que un pequeño acto de bondad puede llevar a algo más grande de lo que jamás imaginamos. La sala estalló en aplausos,
Pero Andrew no bajó del escenario de inmediato. Miró al otro lado del salón, directo hacia Sophie, y su voz bajó ligeramente. Y ya que hablamos de imaginar algo más, Sophie, ¿puedes subir aquí un momento? El foco se desplazó. Cayó un silencio. A Sophie se le atrapó el aliento en la garganta mientras se ponía de pie, insegura, con el corazón latiendo con fuerza mientras caminaba hacia él. Emma le tomó la mano y tiró suavemente de ella hacia adelante. Cuando llegó junto a él, Andrew se giró para mirarla, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. No planeaba que esto pasara aquí, dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. Pero me di cuenta de que ya no quiero esperar. He esperado demasiados años en silencio. Quiero esta vida contigo. Con ella, para siempre. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Nada llamativo, nada teatral, solo algo verdadero. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó. No porque necesitemos un título, sino porque quiero despertarme a tu lado el resto de mi vida, y quiero que Emma nunca vuelva a preguntarse quién es su padre. Las manos de Sophie temblaban mientras alcanzaba la suya. La respuesta llegó tan fácil, tan segura, que no podía creer que alguna vez vivió sin ella. Sí, susurró. La sala volvió así a estallar en vítores. Emma chilló y los abrazó a ambos. Y mientras la música volvía a sonar, y Andrew hacía girar suavemente a Sophie en un lento baile, supieron que lo que había empezado como un simple acto de compasión se había convertido en algo inquebrantable. No un rescate, no una fantasía. Una familia. Real, desordenada, luminosa y, finalmente, completa. Los años que siguieron no estuvieron libres de desafíos, pero sí estuvieron llenos. Llenos en ese sentido que solo tiene una vida vivida con honestidad, con profundidad, sin atajos y sin palabras no dichas. Sophie y Andrew se casaron en una ceremonia tranquila bajo un dosel de árboles de arce, con solo unas pocas personas presentes y Emma entre ellos, con una corona de flores que insistió en hacer ella misma. No hubo titulares, ni fotógrafos, ni vestidos de diseñador. Solo amor, crudo y real, uniendo a 3 personas en algo que ningún juez, prueba de ADN ni orden judicial podría definir. Una familia nacida no de la sangre, sino de la elección. Compraron juntos una casa a las afueras de la ciudad, lo bastante lejos del ruido, pero lo bastante cerca para sentirse conectados. No era una mansión. Andrew podría haber comprado 10, pero Sophie la eligió, y eso la hacía sagrada. Tenía un porche que crujía, un jardín lleno de dientes de león, y una cocina con gabinetes descascarados que Andrew juraba que arreglaría, pero que en secreto amaba tal como estaban. Pintaron el nuevo cuarto de Emma en un suave color lavanda, llenaron los estantes con sus libros favoritos y colgaron luces de hadas del techo que seguían encendidas mucho después de la hora de dormir. Andrew seguía dirigiendo su empresa, pero ahora volvía a casa más temprano. Dejó de revisar correos electrónicos durante la cena. Rechazaba reuniones que se extendían hasta los fines de semana. El éxito ya no se veía igual para él. No eran las acciones ni los paneles en conferencias. Era la voz de Emma llamándolo papá sin dudar. La risa de Sophie flotando por la casa. La sensación de sostener algo frágil y saber que esta vez no lo perdería. Una fría mañana de finales de octubre, la familia dio la bienvenida a un nuevo integrante, el bebé Oliver, que llegó al mundo llorando y colorado, exigiendo atención desde el segundo en que nació. Sophie lo sostuvo contra su pecho, agotada y radiante, mientras Andrew se sentaba a su lado, con los brazos envueltos alrededor de ambos, abrumado de una forma que no sentía desde aquel día en los escalones de la escuela de danza. Emma, ahora de 8 años, se asomó tímidamente y se acercó a la cama, mirando a su nuevo hermanito con ojos grandes y fascinados. ¿Puedo sostenerlo?, susurró.
Andrew la ayudó a sentarse en una silla y colocó suavemente a Oliver en sus brazos. Ella lo miró con una ternura tan pura que hizo que Sophie se emocionara. «Está un poco arrugado», dijo Emma después de un largo momento, sonriendo. «Pero me gusta». La vida volvió a Tondiggy a encontrar su ritmo. Mañanas lentas con cereales y caricaturas, idas al colegio y caminatas los fines de semana, tomas nocturnas y explosiones de pañales, y tazas infinitas de café recalentado. Era un caos hermoso, del tipo que Sophie alguna vez tuvo miedo de siquiera desear. Seguía trabajando medio tiempo en el hospital, pero ahora era por elección, no por necesidad. La empresa de Andrew seguía prosperando, pero él ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Lo que más importaba no podía medirse en comunicados de prensa ni en informes anuales. Y entonces llegó el recital de primavera. Emma había estado ensayando durante meses. Ahora era una de las niñas mayores, liderando a su grupo con una coreografía que ella misma había ayudado a crear. Sophie y Andrew estaban sentados en la primera fila del auditorio, con Oliver dormido en un fular contra el pecho de Sophie, mientras las luces se atenuaban y la música comenzaba a llenar la sala. Entonces apareció Emma, más alta, con su moño perfectamente peinado, y un vestido azul que brillaba levemente mientras se movía con seguridad por el escenario. Era gracia en movimiento, todo extremidades largas y concentración feroz. Y por un momento, el tiempo se detuvo. Sophie sintió el pecho hincharse de orgullo, recordando ese primer baile, a aquella niña rota en un vestido azul, sentada sola en los escalones, y al hombre del traje gris, que eligió no seguir de largo. Cuando el recital terminó, el público se puso de pie en un estruendoso aplauso. Andrew se secó los ojos discretamente y luego se levantó para aplaudir más fuerte que nadie. Después, mientras la multitud se dispersaba por el vestíbulo, Emma corrió hacia ellos, con las mejillas sonrojadas y los brazos abiertos. «Estuviste increíble», dijo Andrew, envolviéndola en un abrazo. «¿Viste cuando hice el giro triple?», preguntó, rebosando de emoción. «Lo vi todo», dijo Sophie. «Brillaste». Pero entonces Emma hizo algo que nadie esperaba. Sacó un pequeño papel doblado del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Andrew. «Esto es para ti. Lo hice en la escuela». Él lo abrió lentamente. Era un dibujo hecho con crayones y marcadores sobre cartulina. 3 figuras de palitos bajo un cartel que decía: «Mi familia». Una figura alta con un traje gris, una mujer con uniforme médico, una niña con una cinta en el cabello y un bebé con chupete, todos tomados de la mano. Abajo, con letras grandes y en bloque, decía: «Gracias por elegirnos». Andrew se arrodilló junto a ella, presionando el del dibujo contra su pecho. «Tú también me elegiste a mí», dijo en voz baja. El momento quedó suspendido como una fotografía, puro y cálido, y se quedaría con ellos para siempre. En los años que siguieron, la historia de cómo comenzó su familia se contó una y otra vez. En presentaciones escolares, charlas antes de dormir, e incluso una vez durante una entrevista en un podcast que Andrew aceptó hacer a regañadientes. Pero sin importar cuántas veces se compartiera, el corazón de esa historia nunca cambió. Un día, un hombre pasó frente a una escuela de danza. Un día, una niña se sentó sola en los escalones. Y una frase simple y poderosa, reescribió todas sus vidas. «Seré tu papá para el baile». Todo comenzó con eso, y se convirtió en todo. Lo que hace poderoso el final de esta historia no es solo que sea feliz, sino que se lo ganaron. No es un cuento de hadas donde un hombre rico aparece y lo arregla todo. Es una historia sobre sanar a través de la presencia, no de la perfección. Es sobre un hombre que lo perdió todo y no escapó de su dolor con distracciones, sino que dejó que lo guiara hacia algo real. Es sobre una mujer que cargó durante años con el peso de sobrevivir,
que nunca pidió ser rescatada, y aún así abrió su corazón otra vez, no por necesidad, sino por decisión. Y es sobre una niña cuya tristeza silenciosa se transformó, no con gestos grandiosos, sino por alguien que simplemente eligió quedarse. El final nos recuerda que la familia no siempre es algo en lo que nacemos. A veces es algo que construimos lentamente, con desorden, con valentía, junto a personas que aparecen cuando más importa. Eso es lo que hace hermosa esta historia. No que todo termine perfecto, sino que todo termina siendo real. Y lo real siempre dura más que cualquier cuento.